Todo comenzó en un lugar que pocos sabrían señalar en el mapa, Concordia, Missouri, año de 1907. Nacía Catherine Joanna Kuhlman. Ningún ángel apareció, ninguna estrella brilló con más fuerza, ninguna profecía fue pronunciada sobre aquella niña que acababa de nacer. Hija de un padre rígido y de una madre temerosa de Dios, Catherine creció en el anonimato, sin títulos, sin promesas, sin nada que indicara lo que estaba por venir. Pero había algo diferente en ella, un hambre, una inquietud, algo que nadie veía pero que ardía por dentro. Era solo el comienzo. El mundo aún no lo sabía, pero el cielo ya había marcado su nombre. Mientras otras niñas jugaban, Catherine se perdía en pensamientos sobre la eternidad. Era como si su alma ya buscara aquello que aún no conocía. Ella misma confesaría más tarde: desde pequeña había algo dentro de mí que decía, naciste para algo más. A los 14 años, en un pequeño culto en su ciudad, escuchó el Evangelio de manera sencilla. Pero esa noche todo cambió. La palabra la atravesó como espada. Su corazón se estremeció, y allí, de pie, entre bancos de madera e himnos desafinados, Catherine tuvo su primer encuentro con el amor de Dios. Se entregó sin reservas, sin saber exactamente lo que significaba, pero con todo su corazón. Fue en ese día que su jornada comenzó. Mientras crecía, Catherine veía la fe como algo hermoso, pero también serio. No era religión, era relación. Hablaba con Dios como quien habla con un padre que realmente escucha. Lloraba en su presencia, sentía que el alma se abría y aún siendo tan joven comenzó a predicar. No tenía técnica, ni diploma, ni título. Tenía solamente fuego en los ojos y un amor profundo por Jesús. Subíamos pequeños púlpitos de las iglesias locales con la Biblia abierta, las manos temblorosas y una frase en los labios: si el Espíritu Santo no está aquí, nada va a suceder. Ella lo sabía desde el principio. Sin el Espíritu Santo no era nada. La vida de Catherine parecía estar tomando forma. Predicaba, cantaba, sonreía y las personas acudían. Pero algo aún faltaba. No era pecado, no era frialdad. Era como si el aceite no hubiese sido derramado por completo. Más tarde relataría que había un peso dentro de sí, un desasosiego espiritual, un llamado más profundo. Como si el Espíritu Santo dijera: tú me conoces, pero aún no te has entregado por completo. Entonces tomó una decisión que lo cambiaría todo. No fue delante de multitudes, no fue en una cruzada ni en un culto lleno de gente. Fue sola, en silencio. Catherine cayó de rodillas y dijo entre lágrimas: yo muero ahora. La mujer que sueña con aplausos, la que quiere ser vista, la que hace planes, esa muere hoy. Espíritu Santo, si quieres usar este vaso quebrado, soy tuya. Y allí, en esa entrega secreta, en esa rendición sin público, algo eterno sucedió. El cielo pareció respirar. El Espíritu Santo se inclinó y algo descendió sobre ella que nunca más la abandonaría. Fue allí donde Catherine Kuhlman murió y nació el ministerio del Espíritu Santo a través de ella. Dicen que a partir de ese día su voz cambió. Sus manos temblaban al orar y las personas comenzaban a ser tocadas sin que ella dijera una sola palabra. Ella no buscaba dones, no anunciaba sanidades, no hacía promesas grandiosas. Catherine simplemente hablaba de Jesús con un amor tan real, tan sincero, que la gente lloraba sin entender por qué. Fue en una reunión común, en una ciudad olvidada donde todo comenzó. Mientras predicaba acerca del amor de Dios, una mujer en el fondo del auditorio empezó a gritar. Todos se giraron asustados. Catherine se detuvo. Pensó que era algún tipo de disturbio. Pero la mujer gritaba: fui sanada. El dolor se fue. Algo me tocó. Y de repente otra persona se levantó. Luego otra y otra, más. Tumores desaparecían. Columnas se enderezaban. Sordos comenzaban a oír. Catherine temblaba, sin entender lo que estaba ocurriendo. Ella no había impuesto las manos. No había hecho una oración específica por sanidad. Era el Espíritu Santo. Él había descendido, y a partir de aquel día, nada volvió a ser igual. Ella siguió predicando, pero ahora había un peso en la atmósfera. Las personas comenzaban a sentir una presencia que no sabía nombrar. Algunos decían que era paz, otros que era poder, pero ella lo sabía. Es Él. Es el Espíritu Santo. Y cuando Él llega, todo puede suceder. Aprendió a caminar con temor. Repetía: no toques la gloria. No apuntes hacia ti. No uses el nombre de Dios para promocionarte.
porque el Espíritu Santo es sensible y solo permanece donde hay reverencia. Dicen que en los bastidores de sus reuniones, ella caminaba sola, susurrando: «Por favor, no me dejes, ven conmigo al púlpito, sin ti no puedo nada». Y por eso, él venía, no por la oratoria, no por el talento, sino por la intimidad y el quebrantamiento. No pasó mucho tiempo para que lo que estaba ocurriendo comenzara a llamar la atención. Las iglesias ya no podían contener a la multitud, los salones quedaban pequeños, los teatros eran ocupados por multitudes sedientas. Pero ellos no venían a ver a Catherine, venían a buscar algo invisible, algo que ella llevaba consigo. Las cruzadas empezaron a extenderse por ciudades y estados. Nueva York, Pittsburgh, Los Ángeles, Denver, miles de personas, filas que daban la vuelta a las manzanas. Muchos dormían en la calle para asegurar un lugar. Dicen que durante un culto en Nueva York, mientras Catherine caminaba lentamente por el pasillo del auditorio, varias personas comenzaron a caer espontáneamente bajo el poder del Espíritu Santo antes de que ella dijera una palabra. Pero nunca se impresionó con la multitud. Siempre repetía, con voz suave y lágrimas en los ojos: «Yo no soy nada. No tengo ningún poder. Es el Espíritu Santo. Si Él no viene, prefiero no subir al escenario». Los milagros se multiplicaban. Y, diferente de lo que muchos esperaban, Catherine no llamaba a nadie al frente. No tocaba, no gritaba, solo decía con dulzura: «El Espíritu Santo está aquí, y Él ya está obrando». Y entonces era como si el cielo invadiera el auditorio. Hombres se levantaban de sillas de ruedas, niños sordos comenzaban a repetir palabras, mujeres con cáncer declaraban: «El dolor se fue». Exámenes médicos antes y después confirmaban milagros reales. Eran tantos testimonios que hospitales empezaron a enviar observadores, médicos archivaban reportes y las curas más inexplicables se convirtieron en pruebas vivas de que algo sobrenatural estaba sucediendo. Dicen que en uno de los encuentros, una reportera escéptica cayó de rodillas en medio del pueblo, llorando incontrolablemente sin que nadie la tocara. Pero Catherine jamás permitió que su imagen se convirtiera en el centro de atención. Decía: «Tengo miedo de que piensen que soy yo. Si eso sucede, prefiero no ministrar nunca más». Ella conocía la gloria de Dios y sabía que no se toca impunemente. No te atrevas a subir a un púlpito sin estar en comunión con el Espíritu Santo. Es tierra santa y donde Él está, milagros suceden. Cuentan que una vez un hombre ciego de nacimiento fue llevado al culto por sus amigos. En el momento en que Catherine oró, abrió los ojos y comenzó a ver por primera vez en su vida. Los médicos presentes quedaron perplejos. Antes de la luz había silencio. Antes del micrófono había lágrimas. Antes de la multitud había un cuarto cerrado y un alma rendida. Los que trabajaban con Catherine lo sabían. Nunca la interrumpas antes de la reunión. El camerino no era lugar de charla ni de maquillaje exagerado. Era un altar, y ella una adoradora solitaria, con el rostro en lágrimas, murmurando: «Espíritu Santo, si tú no vas conmigo, no me dejes salir de aquí». Era en ese lugar secreto donde el cielo se encontraba con la tierra. Allí Catherine susurraba oraciones que nadie escuchaba y pedía una sola cosa: «No me permitas tocar tu gloria. No dejes que mi nombre sea exaltado. Solo quiero que el Señor sea visto». Mientras la multitud llenaba los asientos, mientras las cámaras se ajustaban y los músicos probaban los instrumentos, Catherine permanecía de rodillas, sin ensayar discursos, sin leer textos, solo buscando la presencia. Dicen que en algunas reuniones tardaba en salir porque sentía que el Espíritu Santo aún no había llegado y prefería esperar antes que subir sin él. Por eso acostumbraba a orar largas horas sola, y sus colaboradores la escuchaban clamar y sonreír, porque la presencia del Espíritu Santo era más real que todo en aquel cuarto. Ella sabía que un ministerio puede ser hermoso a los ojos de los hombres, pero si no tiene unción,
es solo espectáculo. Por eso cuidaba más de su interior que de su imagen. Puedes impresionar con carisma, pero solo transformas con presencia. Cuando finalmente salía del camerino, caminaba lentamente hacia el escenario, con los ojos llorosos, las manos temblorosas y el corazón en reverencia. Y al tomar el micrófono no decía buenas noches, decía: bienvenido Espíritu Santo, tú eres la única estrella en este lugar. Sería fácil mirar a Catherine y pensar que su ministerio trataba solo de sanidades, tumores desapareciendo, personas levantándose de sillas de ruedas, reportajes, registros médicos, auditorios llenos. Pero Catherine siempre dejaba claro: los milagros son solo el comienzo. El mayor milagro es el nuevo nacimiento. Ella sabía de qué nada servía un cuerpo sano con un alma perdida. Por eso, aún en medio de tantas señales, su mensaje era simple, directo y cargado de urgencia. ¿Ya has nacido de nuevo? Predicaba la cruz no como un símbolo, sino como una llave para la eternidad. Catherine lloraba al hablar de Jesús. No podía describir el Calvario sin emocionarse. Su voz se quebraba, sus manos temblaban y decía: Él murió por ti. Vives como si eso fuera verdad. Las personas iban a sus cultos buscando sanidad, pero salían con corazones quebrantados, muchas veces más por sus pecados que por sus enfermedades. Dicen que en algunos encuentros, antes de que los milagros comenzaran, había gemidos en medio de la multitud, gente arrepintiéndose, hombres cayendo de rodillas, mujeres rasgando sus corazones delante de Dios. Eso era verdadero avivamiento, cuando la presencia de Dios no solo toca, sino que transforma. Catherine sabía que no era popular predicar sobre el pecado, pero no estaba ahí para agradar, sino para obedecer. Por eso, con voz mansa, preguntaba: si murieras hoy, ¿a dónde irías? Decía que la sanidad es pasajera, pero el cielo es eterno. El Espíritu Santo no vino solo para sanar tu cuerpo, vino para preparar tu alma para el cielo. Una vida rendida en las manos de Dios puede tocar multitudes, pero una vida poseída por el Espíritu Santo, esa puede marcar generaciones. Catherine nunca buscó influencia, no hacía conferencias para líderes, no entrenaba discípulos, pero donde ella pasaba, alguien era transformado. Uno de los frutos más conocidos de su ministerio es Benny Hinn. Él aún era un adolescente cuando asistió a una de sus cruzadas. Allí, en medio de aquella atmósfera cargada de presencia, algo cambió para siempre. Años después diría con lágrimas: no sé explicar lo que era. Solo sabía que Dios estaba allí y que yo quería conocerlo como ella lo conocía. Benny comenzó a buscar al Espíritu Santo como Catherine lo buscaba, y con el tiempo se convertiría en uno de los más grandes evangelistas de sanidad del mundo. Pero siempre hizo cuestión de decir: la unción que cargo hoy es fruto del hambre que ella despertó en mí. Pero Catherine influenció a muchos otros. David Wilkerson, hombre de oración y fuego, confesó que aprendió a reverenciar la presencia asistiendo a sus cultos. T.L. Osborne, misionero y evangelista, dijo que sintió un tipo de gloria que nunca había experimentado. Líderes pentecostales de Corea del Sur, de África y de América Latina buscaron encuentros con ella, no para recibir técnicas, sino para ver con sus propios ojos lo que la gloria de Dios podía hacer a través de alguien quebrantado. Dicen que artistas de Hollywood, intelectuales y en sus ocasiones políticos entraban en secreto a los auditorios de Catherine y salían en silencio, con los ojos llenos de lágrimas, incapaces de explicar lo que habían sentido. No era carisma, no era fama. Era el testigo invisible del Espíritu Santo obrando en cada rincón de la sala. Catherine no se preocupaba por su imagen pública. Se preocupaba por una sola cosa:
que el Espíritu Santo se sintiera agradado, que su presencia fuera atraída, que ministerios fueran despertados y nuevas llamas encendidas en los corazones de quienes la escuchaban. Kathryn Kuhlman no fue una mujer perfecta. No vivió sin fallas, sin dolores y momentos de lucha. El caminar con Dios no la libró de pruebas profundas. Tuvo un matrimonio difícil que terminó en divorcio, un tema delicado que en aquella época casi no se hablaba abiertamente. Ella sufrió por eso. Cargó culpas, dudas y el peso del juicio de la iglesia y de la sociedad. Pero nunca escondió sus debilidades. Siempre fue transparente sobre su dependencia total del Espíritu Santo. Decía, si Dios buscara vasos perfectos, yo no estaría aquí. Él escoge a los rendidos, a los quebrantados, a los que no tienen otra salida más que depender de Él. Muchas veces Kathryn se sintió sola en el ministerio. Sentía el peso de la fama, de las expectativas y de las críticas. Decía que era un fuego que consumía, pero que al mismo tiempo daba vida. Cuentan que en noches de profunda oración lloraba lágrimas de angustia, pidiendo fuerzas para continuar, confesando sus fallas en silencio, buscando perdón y renovación. Su fragilidad no la hizo menor, sino un ejemplo vivo de la gracia divina. Kathryn también enfrentó acusaciones y malentendidos. Hubo quienes cuestionaron la autenticidad de los milagros, quienes dudaron de la unción, pero ella siempre respondía con humildad y firmeza: no soy yo, es el Espíritu Santo. Si dudan de mí, duden de Él. Él es más grande que cualquier palabra mía. Su vida estuvo marcada por altos y bajos, pero la llama de la presencia de Dios nunca se apagó. Ella nos recuerda que no necesitamos ser perfectos para ser usados. Necesitamos estar rendidos. Los últimos años de Kathryn estuvieron marcados por una salud frágil, pero su fe nunca flaqueó. Aún debilitada, continuaba orando, buscando la presencia del Espíritu Santo e inspirando a quienes la rodeaban. Hasta sus últimos días decía: mientras tenga aliento, quiero que el Espíritu Santo sea glorificado. Su ministerio público se cerró en la década de 1970, pero lo que sembró continuó creciendo como un fuego vivo. Sus cultos fueron grabados en video y exhibidos en diversas partes del mundo, alcanzando a generaciones que jamás la conocieron en persona. Cientos de líderes y evangelistas reconocen que su propia unción nació de la inspiración recibida al ver a Kathryn ministrar. Incluso después de su muerte en 1976, cuentan que la gloria que reposaba sobre ella permaneció visible para muchos que la conocieron. Dicen que en su funeral, una atmósfera indescriptible de paz y poder llenó el lugar, tocando incluso a los más escépticos. El legado de Kathryn Kuhlman no está solo en los milagros visibles, sino en el llamado a la intimidad con el Espíritu Santo, en la urgencia de buscar más del cielo y en la valentía de ser vulnerable delante de Dios. Ella mostró al mundo que, aún siendo frágil y humana, una vida totalmente entregada al Espíritu Santo puede cambiar el curso de la historia. Tú puedes morir a ti mismo para que Él viva en ti. Y esa es la invitación que permanece abierta hoy. Kathryn Kuhlman nos dejó mucho más que relatos de milagros. Nos dejó un llamado, una invitación a todos los que desean vivir una vida que realmente valga la pena. Nos enseñó que el mayor milagro no es la sanidad del cuerpo, sino la transformación del alma, que no basta tener dones, es necesario tener intimidad. ¿Estás dispuesto a morir a ti mismo para que el Espíritu Santo viva en ti? La vida de Kathryn nos desafía a abandonar la superficialidad, a buscar ardientemente la presencia de Dios, aun cuando no es fácil, a ser vasos quebrantados dispuestos a ser usados por Él. El Espíritu Santo no viene para hacer espectáculo, sino para transformar vidas. Hoy el Espíritu Santo todavía está disponible, todavía quiere descender en nuestras reuniones, en nuestros hogares, en nuestros corazones. Pero Él busca algo: rendición verdadera, hambre insaciable, humildad profunda. El legado de Kathryn Kuhlman es un recordatorio vivo de que el avivamiento comienza dentro de nosotros y que un corazón rendido puede ser el punto de partida para un mover poderoso de Dios. Entonces la pregunta final queda para ti
y para mí. ¿Estás dispuesto a buscar más del Espíritu Santo? ¿Estás listo para renunciar a todo y dejar que Él viva en ti? Que la vida de Katherine Kegman nos inspira a ser más que espectadores. Que seamos participantes de la gloria de Dios en nuestros días.